no puedo ocultar que es una circunstancia muy particular para mí recibir a Patricia del Río, que es una persona que yo aprecio y admiro y con la que he trabajado codo a codo durante un cierto tiempo en esta casa, de manera que me siento un poco incómodo de estar en la otra orilla de las funciones que hay que ejercer aquí. Pero la satisfacción es tal de haber leído su libro Jauría, la primera novela. Conocíamos libros de cuentos de ella, pero no una novela, Jauría, que está precedida, que son en realidad 10 capítulos, que tienen todos, llevan todos títulos de perros diferentes, perros que ya nos acercan al tema de la jauría naturalmente. Está dedicado a Adriano por estar y a Germán por ser. Es la primera página que uno lee después del título y dice, vaya, estamos con una sutileza lingüístico-filosófica. Pero después hay una cita de Juan Rulfo: no tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. Eso es lo que uno lee y después entra a un mundo que va descubriendo uno poco a poco de qué se trata. No voy a revelarlo todo, pero resulta que la jauría no es la de perros, no, sino es la de seres humanos. Así es. Y hay algunas afirmaciones tremendas ahí que comparan la crueldad humana con la crueldad, o en fin, con los ataques y la violencia ejercida por perros, que nos deja muy mal parados. Por eso quisiera comenzar preguntándote en general, por favor, ¿cómo te nació la motivación de escribir el libro sobre este tema, que es entrar a fondo en la experiencia que nuestro país vivió en los años 80 y 90, ¿no es cierto? Sobre todo las comunidades andinas. ¿Y cómo te nació esta voluntad de hacerlo acercándote con documentos de época que son reproducidos ahí y sobre todo culminando con un poema de José María Arguera? Buenas noches, Patricia del Río. Buenas noches, Fernando. Gracias por tu generosa y amable lectura. En verdad hay historias que nos persiguen toda la vida. Hay imágenes que se nos quedan y uno dice, algún día tengo que saber más sobre este tema. Y voy a serte completamente sincera, la historia me vino a raíz de una pieza de cerámica. Estaba en la feria artesanal Rurasmaqui, a la que voy todos los años, y estoy hablando de hace más de 5 o 6 años probablemente, y Rosalía Tineo es una gran ceramista ayacuchana cuya obra es Patrimonio Cultural de la Nación. Tenía entre sus piezas que retratan la violencia política, porque ella hace piezas de todo tipo, pero algunas que retratan la violencia política, una que era una mujer sentada rodeada de perros. Y me llamó la atención porque estaba entre las piezas donde había escenas violentas. Entonces le preguntó, Rosalía, ¿qué significa? De hecho, tengo la pieza en mi casa porque se la compré. Y me dijo, era normal en la época más cruenta del Sendero Luminoso y de la violencia terrorista, en que los pueblos se iban vaciando de gente, que las mujeres más ancianas no se quisieran ir. Y entonces se quedaban y los perros de todo el pueblo se iban a vivir con ellas. Y era normal encontrar pueblos donde solo existían mujeres solas rodeadas de perros. Y la imagen me pareció tan poderosa, Fernando, que yo dije, algún día tengo que hacer algo con ella, ¿no? Podría haber hecho un trabajo periodístico, ir a buscar a estas mujeres, pero el tiempo se me pasó, eran zonas inaccesibles, sospecho yo que los pueblos se repoblaron y que las mujeres murieron, pero me pareció una buena manera de explicar cómo la gente fue desapareciendo de su lugar de origen en nuestro país, cómo hubo zonas enteras que se perdieron para siempre y cada perro escondía la historia de una familia que había sufrido la violencia. Y de hecho al final hay una localidad en donde no quedan seres humanos, pero sí los perros. Así es. Sí los perros, ¿no? Así es, porque los perros, y es muy común, y eso se lo he escuchado contar a muchas personas, y además yo, para poder conseguir la oralidad de la anciana que cuenta estas historias, me escuché durante un año completo los testimonios de la Comisión de la Verdad, pero busqué los videos, las grabaciones. Se conservan finalmente en el lugar de la memoria, felizmente, ¿no? Así es. Y esperemos que estén bien protegidos ahí, ahora que no sabemos quién es el jefe. Así es, Fernando. Y hay una tristeza en el contar, una crudeza, pero a la vez una poesía en los testimonios de las personas que perdieron familiares de la manera más brutal, que yo decía, esto no se puede quedar simplemente acá.
No uso los testimonios tal cuales porque esos son testimonios que tienen un autor y que tienen una historia, pero me inspiré en ellos para crear una ficción. Y yo creo que a nuestra historia de la época de la violencia terrorista le falta ficción, Fernando. Le falta que el arte se ocupe de ella. Hay mucho arte popular. Literatura hay plástico, películas ¿no? de literatura, pero si lo comparamos, por ejemplo, con lo que se ha producido a raíz del Holocausto, nos falta muchísimo. Y la literatura, la música, la cerámica, la pintura ayudan a sensibilizar a las personas y a que no miren a otro lado cuando se trata de contar una historia a la que no le podemos seguir dando la espalda, ¿no? Ahora, hay un desafío de lenguaje, porque te estamos escuchando con la manera que tienes de hablar, con mucha precisión, con mucha fineza y con mucha riqueza de vocabulario, pero acá te pones y usas un lenguaje que no es el tuyo. No. Y tanto más desafiante que no hay ningún diálogo. A lo largo de las más de 100 páginas, lo que hay es el relato que unos actores hacen de otros, sobre todo mujeres, pero no solamente, de lo que han dicho otros. Y estamos enterándonos de la manera que han conversado por el relato intermedio, ¿no? Ese es el valor del testimonio, que fue no solo me inspiré en las cosas que cuento, sino me inspiré en la forma, porque los testimonios tienen una cosa muy, muy de letanía, Fernando, de personas que hablan ante un público que puede estar ahí o puede ser que no, porque en el caso de los testimonios de la Comisión de la Verdad había un auditorio, pero básicamente eso llegaba a través de los medios de comunicación que lo transmitían. Y yo dije, para que esto tenga sentido, esto tiene que sonar verosímil, ¿no? Entonces, no reproduzco el lenguaje tal cual, pero creo que me pegué a las formas de narración y en el dolor de las personas que cuentan cosas tristes que les han ocurrido. A veces hay muchísima poesía, hay metáforas maravillosas. No la he usado en el libro, pero recuerdo, por ejemplo, una mujer que contaba que su madre muere producto de un tiroteo. No me atreví a decirte si fueron terroristas o fueron militares, porque de todo hay en las historias tal contadas. Tal y como lo cuentas, y hay fotos y documentos de época, como Putis en particular, ¿no? Pero no es el único caso. No, y entonces la Fuerza Armada que ha eliminado a una población entera. Yo me niego a pensar que todo militar en zona de emergencia era un violador de derechos humanos. No me gusta la generalización, no, por supuesto pero de que que no. los hubo, ¿no? Sí. Y gente que se bloqueó y que hizo cosas absolutamente terribles. Y esta mujer contaba que su madre se echa encima de ellos para proteger a ella y a sus dos hermanos, y su madre muere acribillada a balazos, y decía tenía en cada uno de sus cuerpos y en su pollera un hueco de bala por cada hijo que protegió. Y yo me quedaba tan sorprendida de la serenidad, pero el dolor con el que se contaban esas historias, que dije, repito, esto lo tengo que recuperar, ¿no? En mi lenguaje, a mi manera, haciéndole un homenaje a esas víctimas de las que el Perú se ha olvidado, Fernando. Sí, y bueno, como estableció la Comisión de la Verdad, el porcentaje de los quechohablantes que murió es desproporcionado en relación al número total de muertos. Y acá estamos ante un castellano, en muchos casos, de quechohablantes. Así es. El castellano tiene múltiples manifestaciones. Un castellano es el que se conoce como despectivamente, yo no quiero usar el término que es el que tiene muchas marcas de quechua. Y hay otro castellano que es el castellano andino, ¿no es cierto?, que tiene algunas estructuras del quechua. Yo me pegué más a un estilo de castellano andino porque va más con mi forma de narrar y porque desgraciadamente el castellano más quechuizado, salvo que seas un genio como Arguedas, puede sonar a caricatura. Y tiene una marca de desprestigio en nuestro país que por supuesto no debería tener, porque es una forma de hablar el castellano y punto, ¿no? Pero fue un ejercicio que tuve que trabajar, ¿no? Leo de la página 102, que es una de las últimas. Los perros son como la gente. También tienen sus preferidos, sus amigos y sus enemigos, pero nunca los he visto destruirse como lo hacemos nosotros. A lo más una riña pasajera, una sacada de oreja, un mordisco letal. Pero eso es normal, ¿no? Los hombres, en cambio, han aprendido a matar lento, disfrutando de la cara de dolor del otro, celebrando su desesperación. Los perros no, se cuidan, se protegen entre sí. La verdad, cuando uno lee esto, piensa en lo que ha sucedido con esos 13 trabajadores asesinados ante un camarógrafo que los grababa.
con la voluntad de difundir y que sepamos lo que habían hecho. Y no me cabe la menor duda de si es en la época en que ocurrió la etapa más fuerte de las masacres perpetradas por terroristas o por militares en las zonas más golpeadas de nuestro país, estoy segura, Fernando, que si hubieran tenido cómo registrarlo, lo hubieran hecho. Que no lo hacían porque no existía, no había, porque lo que uno puede, hay gente que te dice, negando los hechos, ay, bueno, pero en toda guerra hay muertos. No, lo que hubo ahí fue insania. Lo que hubo ahí fue el goce del sufrimiento ajeno, porque se mató de a pocos, se mutiló, se violó y hubo mucho racismo de una u otra parte contra una población vulnerable que no tenía quien la defienda, ¿no? Tú has comenzado hablándonos de una artista yacuchana cuya obra descubres en Rurak Maqui. En realidad, el artista yacuchano al que se rinde homenaje acá es Edilberto Jiménez, que es un retablista principalmente, pero también ha hecho dibujos, uno de los cuales está en la carátula. Es terrible, porque es una mujer que está llevando a hombros un cadáver y que esté rodeada de perros que dan miedo, ¿eh? Pero curiosamente la carátula no está hecha para el libro, era un dibujo que Edilberto tenía. Yo había escogido otro dibujo que había decidido incluir porque el texto está intercalado con documentos que no son ficcionales o que pueden venir de la ficción, o que pueden venir del ámbito del arte, pero de otros autores, porque quería mostrar que en medio de toda esta barbarie había una cotidianidad, había también una vida. Y Edilberto Jiménez ha hecho un trabajo increíble, como han hecho muchos artistas populares, en registrar y en dejar testimonio de lo que ha ocurrido. Un arte al que no le prestamos ninguna atención, no la atención que se debiera. Y a través de su trabajo es una manera de decir, bueno, yo estoy contando lo que ellos también ya contaron, lo que las personas de la zona ya contaron y que todavía no están siendo suficientemente escuchados, ¿no? El libro ha sido magníficamente editado y publicado por Tusquets, que es un sello editorial prestigioso. ¿Ya se presentó? Se va a presentar el 27 de este mes. 27 de mayo. ¿Dónde y a qué hora? A las 7:30 en la librería El Virrey. En la librería El Virrey, el 27 de mayo. Patricia del Río es colega de esta casa, puesto que desde hace años tiene un programa muy comprometido con lo que se crea en nuestro país y en el extranjero, Letras en el Tiempo, que aprovecho para felicitar. Gracias. Porque es una satisfacción tener eso los fines de semana y que no todo sea las noticias más crueles que los más crueles perros. Muchas gracias, Patricia, por estar acá y nos vemos el 27 de mayo por la noche, entonces. Gracias, si Fernando. logro salirme de aquí y llegar a tiempo. Gracias, Fernando. Muy buenas noches y felicitaciones por Jauría, una lectura útil a toda hora del día y de la que uno sale no deprimido, pese al horror de lo que se habla, sino, yo no sé si por la belleza de la lengua, por el poema de Arguedas que está puesto al final, o por un espíritu que respira en el libro, uno sale alentado a ver nuestro país y nuestras heridas de la mejor manera posible. No podemos perder la esperanza, Fernando, pero para eso tenemos que mirar lo que nos ocurrió, ¿no? Sin duda, con los ojos bien abiertos y con ayuda de artistas como Edilberto Jiménez, como la ceramista que he mencionado y como tú misma. Muchas gracias por su sintonía, muy buenas noches, quédense con nosotros. Andrea Amezquita está lista para presentarnos las noticias. Por mi parte, será mañana a las 7 que pueda volver a dirigirme a ustedes. Muy buenas noches.